Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, en una sin salida, entró el proceso penal contra Uribe. La preclusión pedida por el fiscal Jaimes será denunciada, pero ante la propia fiscalía. Extraña muerte de un anciano de 82 años en una operación conjunta de policía y armada en los Montes de María. Denuncia del secretario de la Embajada en Ginebra contra su jefe le significó perder el puesto. Locutor que agarró a puños a su expareja en público dice que la golpeó por amor. Un abogado de despojadores de tierras en Urabá fue nombrado defensor del pueblo en la misma región. ¿Qué tal esto? Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, quedaron aplazados los partidos de la quinta y sexta fecha de eliminatorias que estaban programados para marzo. Lo que no se sabe es cuándo y dónde vamos a jugar contra Brasil y contra Paraguay. La buena noticia es que reapareció Juan Guillermo Cuadrado titular con Juventus y fue victoria sobre la Lazio. Y el empate de Junior con Bucaramanga vuelve a poner en problemas al técnico Luis Amaranto Perea. 3. Está Egan Bernal. Este es nuestro campeón. ¡Bien, Egan! Ahora sí. Aquí está. Esta es la imagen del día. La emoción del primer podio colombiano, una de las carreras de mayor prestigio de Italia y la sexta más importante de las clásicas del ciclismo, la Strade Bianche. ¡Sí, Egan! Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia 2019, aguantó el ritmo de los ruteros europeos y llegó tercero a la meta en Siena, en la Toscana, al norte de Italia, sin presencia del público que ahora vive sus peores momentos de la pandemia. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. A pesar de que la decisión de preclusión del caso Uribe por parte del fiscal Gabriel Jaimes ya se había anticipado, el senador Iván Cepeda y su apoderado informaron que lo denunciarán penalmente. Asistimos al espectáculo más vergonzoso que se haya presentado en la historia de la Fiscalía General de la Nación, hoy conducida por el señor Francisco Barbosa. El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y manipulación de testigos, fijó su posición al conocer la decisión de la Fiscalía de erradicar este documento, a través del cual se hizo oficial la solicitud del fiscal Gabriel Jaimes de preclusión de la investigación. Cepeda le habló directamente al beneficiario con la decisión. Triste historia la suya. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad. La juventud de este país conoce su verdadero rostro. Para usted, no habrá luz al final del túnel. El senador Cepeda anunció que denunciará penalmente a Jaimes por presuntamente haber incurrido, en su criterio, en el delito de prevaricato por acción y por omisión. Señaló que este, apartándose de su deber legal y constitucional de acusar al investigado, ha fungido como protector, defensor y prácticamente como abogado de Álvaro Uribe Vélez, desconociendo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia. Posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones que ha hecho el imputado y su defensa. Recordó los procesos contra el ex senador Álvaro Hernán Prada y el ex abogado de Uribe, Diego Cadena, a las puertas de un juicio y el primero indagado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Mientras estos presuntos cómplices, de quien figura como también presunto determinador de graves delitos, están siendo llamados a responder ante la justicia, el autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión. Según el apoderado de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, Jaimes se dedicó durante estos 4 meses a desarrollar una campaña de desprestigio contra quienes señalan a Uribe como determinador y, por el contrario, recicló los testimonios de otros que, habiendo sido condenados por otros delitos, volvieron a recibir condena por sus falsos testimonios. El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos,
por los jueces de la República. El caso de Uribe fue asignado por reparto electrónico al despacho de la jueza 28 penal del circuito de Bogotá, Carmen Elena Ortiz Raza, quien se encuentra en provisionalidad y ha conocido, entre otros, el expediente de corrupción de la multinacional Odebrecht. El ex fiscal Eduardo Montealegre, a quien la justicia le reconoció su condición de víctima en el proceso Uribe, también protestará la decisión del fiscal Jaimes. Eduardo López Júquer. Mónica, el ex fiscal, reconocido penalista y constitucionalista, anunció que denunciará a Gabriel Jaimes por prevaricato, delito que consiste en actuar en contra de la ley. A juicio del exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, existen al menos 5 razones para considerar que el fiscal Gabriel Jaimes incurrió presuntamente en el delito de prevaricato cuando solicitó ayer la preclusión de la investigación al expresidente Uribe Vélez. Es el desconocimiento flagrante de más de 30 elementos probatorios y evidencias que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe. El ex jefe de la Fiscalía, que tiene la condición de víctima en el proceso por soborno a testigos y fraude procesal contra el ex senador Uribe, considera que el fiscal Jaimes se desvió de las funciones propias de su cargo. En el sentido de que solo practicó las pruebas o evidencias favorables a Álvaro Uribe y hay una absoluta negligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de todas las actuaciones de testigos que favorecen a Álvaro Uribe. Montealegre señaló que la solicitud de preclusión y el desconocimiento de decisiones anteriores es un desafío a la Administración de Justicia. Una actitud manifiestamente contraria a la ley porque Jaimes en sus actuaciones desconoció decisiones de la Corte Suprema de Justicia y específicamente la decisión del juez de segunda instancia que declaró la validez de todo lo actuado. El exfiscal consideró también que Gabriel Jaimes terminó convertido en parte de la defensa del expresidente Uribe. Jaimes está utilizando el mismo modus operandi de Álvaro Uribe, consistente en fundamentar la defensa y las investigaciones con base en testigos falsos. Según Montealegre, pedir la preclusión del caso Uribe significa que el fiscal Gabriel Jaimes incurrió en el delito de prevaricato. Aunque el fiscal Jaimes todavía no ha presentado sus argumentos para sustentar la petición de preclusión del proceso Uribe, se sabe por sus actuaciones que ignoró testigos claves en contra del expresidente según la valoración de la Corte Suprema. Víctor Ballestas. Mónica, 2 salas de la Corte, la penal y la de instrucción, compuestas por varios magistrados, examinaron los testimonios de estos declarantes y los calificaron como válidos. Sin embargo, Jaimes los desestimó. En noviembre del año pasado, un juez advirtió al fiscal Gabriel Jaimes que la indagatoria a Álvaro Uribe Vélez, hecha por el magistrado investigador de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, equivalía a una imputación de los 2 delitos que se le investigan al expresidente. ¿Será que les permiten entrar? El juez le ordenaba así al fiscal Jaimes no devolver el proceso a ceros, sino continuarlo y darle plena validez a las pruebas practicadas en el alto tribunal. Sin embargo, el fiscal Gabriel Jaimes volvió a practicar pruebas, casi todas favorables a la causa de la defensa del exmandatario, e ignoró las de la Corte, entre las cuales hay unos testimonios que a juicio de la sala son contundentes como elementos en contra del procesado. Juan Felipe está ahí. Sí, acá está. El hombre que ha declarado durante más de 10 años contra el ex senador es el ex paramilitar preso en La Picota, Juan Guillermo Monsalve, hoy llamado testigo estrella en varios procesos y sobre todo en el de soborno a testigos y fraude procesal, el que más ha avanzado en la justicia contra el expresidente y el que precluiría si un juez acepta la petición del fiscal Jaimes. Su versión la ha reiterado ante jueces, tribunales y la Corte. Se ratificó además el 27 de septiembre de 2020 con el portal Los Danieles. Lo mismo que querían que yo dijera de Iván Cepeda es lo que están haciendo en contra mío. El 23 de febrero de 2018, en la cárcel La Picota de Bogotá, le dijo a la Corte que Diego Cadena, ex abogado de Uribe, le había ofrecido lo que necesitara, según él, a cambio de su retractación de las denuncias que ha reiterado contra Uribe. Diego Cadena en esa reunión le ofreció a usted, sí o no, que le hacía gratis
un recurso de revisión jurídica para su caso en la Corte Suprema de Justicia? Sí, señor. Y de meterme a la JEP también. El mismo Monsalve fue quien grabó con un reloj a su ex compañero de patio en la picota, Enrique Pardo Hache, quien resultó, según los testimonios visuales, insistiéndole para que se pasara para el lado del exmandatario, de quien dijo era el más poderoso. Ese abogado tiene mucha interpretación, pero plata joven. Otro ex paramilitar preso y condenado, Carlos Enrique Vélez, también clave en el proceso, confesó que el abogado de Uribe, Diego Cadena, hoy también detenido y procesado por estos mismos hechos, le ofreció hasta 200 millones de pesos para firmar una nueva versión y les dio a sus familiares, probado dentro del expediente, alrededor de 46 millones que Cadena no ha explicado suficientemente. Ellos me daban esos pagos. Me fueron en giros y personalmente, porque yo leyendo por ahí en esta semana dice este señor Rodolfo que él nunca a mi familia le dio plata así de presente, y es mentiroso porque es verdad y tengo cómo demostrárselo. Vélez dijo que confesó la verdad por el aparente incumplimiento de las promesas de Cadena. Están estudiados y el doctor Uribe y todo eso. Ellos que manejan prácticamente este país como les da la gana, vulgarmente hablándolo así, es así. ¿Cómo no iban a saber que eso estaba chuzado? Entonces, ¿para qué se ponían a ofrecer plata y a decir cosas por ahí también ellos? Pese a la solicitud de preclusión del fiscal Jaimes para el ex senador, quedan dos cabos sueltos que podrían volver a enredar la vida de Uribe. El proceso de su abogado Diego Cadena, quien ya fue imputado por los mismos delitos ante los mismos sujetos testigos contra el exmandatario. Y el proceso contra el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada por su presunta presión a otro ex paramilitar, alias Caliche. A Prada lo indaga la misma sala de la Corte de donde salió el proceso Uribe. 300 personas que tuvieron que abandonar la zona rural de Peque, Antioquia, porque sus parcelas se hicieron campo de enfrentamientos entre dos bandas criminales, regresan sin ninguna atención del gobierno ni compañía de la fuerza pública. Juan Fernando Barona. Mónica, técnicamente este no es un retorno con el que la ley define que tendría la intervención de la fuerza pública y del Estado, pero como ninguno de estos dos atendió el llamado, solo le dan la palabra de regreso y piden explicaciones. Desde el pasado 25 de febrero, por lo menos 300 personas del municipio de Peque, Antioquia, han sido desplazadas debido a los enfrentamientos que se han venido presentando entre el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Los desplazados accedieron a hablar sobre la situación, pero de manera anónima. Se han empezado a dar enfrentamientos en algunas veredas, que fue lo que ha cobrado la vida de algunas personas. Se dice que algunas han sido con bala perdida, otras no. A pesar de la presencia de los grupos armados ilegales y los continuos enfrentamientos que los hicieron abandonar sus casas, alrededor de 250 personas decidieron regresar en autos alquilados por la alcaldía de Peque, a pesar de que las autoridades territoriales y regionales les manifestaron que no podían garantizarles su seguridad. Dijeron que se trataba de un regreso, porque retorno no se podían garantizar las condiciones de seguridad, y en todo el recorrido estuvimos solos hasta llegar a las veredas. Este regreso provocó que organizaciones sociales del municipio publicaran este comunicado en el que rechazan que ni el gobierno nacional ni la gobernación de Antioquia los hubiera acompañado. Solicitamos de manera expresa a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas y a la Alcaldía de Peque a que expliquen a la ciudadanía en qué parte de la legislación colombiana se considera el regreso y respectivo protocolo. Las comunidades desplazadas aseguraron que no hay presencia militar en la zona que les pueda dar un mínimo de garantía de seguridad y le piden al gobierno que los ayude. En varios sentidos del Estado como tal, en cuanto a presencia de fuerza pública, son varias las veredas en las que no se ven militares. La preocupación de los habitantes de Peque es constante, debido a que en cualquier momento pueden volver a ser desplazados. La esencia de lo que nos hizo salir con miedo, pues por lo que vemos continúa en el territorio, no ha cambiado. Es por esto que le solicitaron al gobierno Duque que los atienda no solo con presencia militar, sino con una inversión social que les pueda ayudar a tener tranquilidad en el municipio.
Aunque el comandante de las unidades de la Fuerza Naval del Caribe dice que un hombre de 82 años murió y un niño de 15 resultó herido en su enfrentamiento contra el Clan del Golfo, la familia dice que ellos estaban dormidos y que la policía golpeó a los heridos y también a la mamá del menor herido. El pasado martes, la Armada, la Policía y la Fuerza Aérea ejecutaron una operación contra la banda criminal Clan del Golfo en la vereda Huamanga, zona rural de Carmen de Bolívar, Bolívar. Resultaron muertos 3 sujetos, 2 de ellos conocidos con el alias de Felipe y Zarco. Según el almirante Rosso, 2 de ellos tenían órdenes de captura por sicariato y concierto para delinquir. Los integrantes del grupo armado ilegal abrieron fuego contra las tropas. Pero sobre el tercero tuvo que rectificar 3 días después, cuando reconoció que se trataba de un civil y que otro estaba herido. La institución naval lamenta que, ante la respuesta armada por parte de los integrantes del Clan del Golfo para impedir la acción de las autoridades, perdiera la vida una de las personas presentes y resultara herido un joven. Aunque el oficial no informó nada más sobre los 2 civiles afectados en el posible cruce de disparos entre los uniformados y los delincuentes, familiares de las víctimas se comunicaron con defensores de derechos humanos de la zona y así se supo que el tercer muerto era un anciano de 82 años que estaba durmiendo en su casa en una hamaca y que el herido era un familiar de apenas 15 años. Ellos estaban durmiendo y cuando dicen que oyeron una plomera y no saben ni cómo llegó y ellos llamaban que no tiraran contra la casa, que lo que había era civil. Aseguran que el anciano y el niño nada tenían que ver con grupos armados ilegales y que en medio de los disparos un grupo de uniformados entró a la vivienda y cogieron a golpes al niño. Entonces los policías le pegaban cachetas y decían, mira, Nicona, ¿cómo llama su mamá? Yo soy mi pellizón. No podían decirle así ni tratarme, me le daban cachetas. Cuenta que en lugar de dejar de atacar al menor, empezaron a golpear a todos los presentes. Creo que Mario mío se metió y dijeron que lo iban a matar. Y lo iban a matar, yo me metí, me pelaron los codos y me pelaron la costilla cuando caí. La policía me dijo, esa es la Policía Nacional, dijeron ellos y el ejército. Los familiares de Orlando Mesa, el abuelo de 82 años que murió en la balacera, aseguran que era una persona muy tímida, sin relaciones sociales, que se dedicaba a sembrar ñame y arroz. La única arma que tenía era su machete y su agricultura. No como lo señala el coronel, que habían eliminado 3 cabezas de jefe del Clan del Golfo. Queremos que se haga justicia, queremos que no hagan más falsos positivos, que se acabe todo esto. Otra pariente que ejerce como defensora en Carmen de Bolívar advirtió que aunque oficialmente las Fuerzas Armadas no han explicado cómo ni por qué murió el anciano y resultó herido un menor de edad, además de golpeado en su propia vivienda presuntamente por la policía, hay uniformados que admiten que hubo algo irregular. Creo que el gobierno pues está reconociendo la Armada Nacional, lo llámese ejército, policía, se han dado cuenta y se ha podido demostrar que aparte que fue un campesino quien falleció, que fue un niño estudiante a quien hirieron. En el lugar del supuesto intercambio de disparos, según comunicado oficial, se encontraron 2 fusiles AK-47, una granada, equipos de comunicación y más de 400 cartuchos para fusil. Falta por aclarar qué pasó con los civiles. El gobierno está construyendo una nueva base de datos sobre los pobres en Colombia que sustituirá los niveles del Sisbén por las categorías de pobres extremos, moderados y vulnerables. El asunto es si los incluye a todos. Juliana Ramírez. Mónica, según la experta Cecilia López, las debilidades del sistema actual son las que dejaron a muchos por fuera de los subsidios. Su ejemplo es que el IVA solo se devolvió a 1 millón de personas, cuando los pobres en Colombia son más del 40% de la población. El Departamento Nacional de Planeación lanzó el Sisbén 4, cuyo objetivo es la actualización de los datos de la población pobre y vulnerable para focalizar mejor los subsidios estatales. Según el DNP, hasta la fecha se han encuestado 23,5 millones de colombianos, de los cuales 4,6 millones están en pobreza extrema, 8,5 millones se encuentran en pobreza moderada y 7,9 millones son población vulnerable. Sisbén obviamente necesitaba un ajuste, porque la verdad es que el Sisbén fue contaminado desde el principio por la clase política, que es una de mis grandes críticas a las transferencias condicionadas. Eso terminó siendo un botín
político muy preocupante y el gobierno, el país está pagando las consecuencias de eso. Desde hace 11 años no se hacía dicha actualización, que ahora dejará atrás los puntajes y le dará cabida a 4 clasificaciones y nuevos sistemas de recolección de información. Llevan años trabajando, eso no es solo mérito de este gobierno. Si este país tuviera la forma de identificar a los sectores que más necesitan ayuda, en este caso de la pandemia, hoy no tendríamos estos problemas de crisis de demanda interna y de niveles de pobreza tan altos como los que tenemos, porque seguramente el gobierno hubiera podido llegarles mejor. ¿Cómo usted ve esto electoralmente? Mire, ojalá no cometan ese pecado. Ojalá no caigamos en eso porque vamos a estar muy alerta. Me da mucho susto que esta carrera inicial por la presidencia, con una posible reforma tributaria que no va a pasar si no les dan mermelada, todo esto termine en recursos dirigidos para la campaña. La economista y exdirectora de Planeación considera que una nueva reforma tributaria no puede ahondar más la desigualdad en nombre de la devolución del IVA, que se ha implementado desde la pandemia, pues según ella es algo que le ha quedado grande al gobierno. Se están suponiendo que se puede devolver el IVA, perdónenme. Eso no está demostrado. Lo que hicieron el año pasado creo que cubrió 1 millón de familias. Estamos hablando del 70% de la población, o por lo menos del 40%, que son los pobres. Y por ello considera que es momento de unir las transferencias condicionadas para dar paso a la renta básica que han solicitado diferentes sectores y crear un programa de empleo de emergencia. No me hubiera asustado el déficit fiscal si este gobierno realmente hubiera hecho un esfuerzo de endeudamiento para ayudar a que la pobreza no llegara a los niveles en que está. Finalmente, López criticó el ritmo y la focalización de la vacunación en Colombia, pues considera que el gobierno no ha comprendido que ello frena cualquier posibilidad de reactivación económica. El diplomático que denunció que la embajadora de Ginebra estaba dándose una vida de lujos por cuenta de la embajada fue destituido. En su carta al presidente, ante quien presentó la denuncia, le dice que así su salida es un premio a la corrupción. El pasado 4 de marzo, mediante este decreto, fue notificado Nicolás Ávila Venegas, que fue retirado del cargo como primer secretario de Relaciones Exteriores en la misión permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El señor Nicolás Ávila Venegas contará con un término de 2 meses, una vez comunicado el presente decreto, para hacer dejación del cargo y regresar al país. Aunque se trataría de un procedimiento normal en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Ávila Venegas fue el funcionario que denunció a la antigua embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, de utilizar recursos públicos para comprar bienes de uso personal, por lo que está siendo investigada disciplinariamente por la Procuraduría. Denuncian que también compró cortinas, 6 colchones y una cama a precios exorbitantes, todo con recursos oficiales. A la polémica se suma una BMW. El secretario Ávila Venegas le envió esta carta al presidente Duque en la que manifiesta que su retiro de la Embajada de Colombia en Ginebra se habría dado por denunciar a la exembajadora Adriana Mendoza. Esta decisión se da a menos de 6 meses de que ratifique ante la Procuraduría General de la Nación los graves hechos de corrupción en la legación de Ginebra. Y le dice a Duque que no puede ser castigado por haber denunciado posibles hechos de corrupción. No quisiera concluir mi labor con la frustración de que en Colombia al corrupto le pagan y el que denuncia la paga. El saliente secretario de la Misión Permanente de Colombia no ha recibido una respuesta del presidente y tampoco una explicación clara de por qué sale de su cargo, mientras que la investigación disciplinaria en la Procuraduría quedó paralizada y la ex embajadora de Ginebra, Adriana Mendoza, fue castigada con la Embajada de Colombia en Finlandia. En mayo del año pasado, cuando el gobierno asegura que desconocía los planes de militares venezolanos de dar un golpe desde Colombia, la FARC sabía que había un avión esperando junto a la frontera y el ejército que había militares planeando un golpe. Enrique Tapias. Mónica, así lo documenta el testimonio de un militar que entonces capturó 31 celulares que, según información de la que ya disponía el ejército, planeaban un golpe, pero su captura y la incautación se declararon ilegales. El procedimiento inicia con una reacción que yo tuve referente al radar de la Fuerza Aérea que me dicen que hay un avión cerca de la frontera. La declaración es del teniente del ejército colombiano Juan Daniel Giraldo, explicando la captura en la Alta Guajira del militar venezolano Jimmy José Montesinos, un día antes de que se lanzara un ataque desde el sector de Castilletes en la Guajira a Macuto, en Venezuela.
El oficial señaló que capturó al militar venezolano Jimmy José Montesinos porque llevaba una bolsa con 31 celulares sin tener clara su procedencia. Me dice que esos celulares son de unos militares venezolanos que estaban planeando un golpe de Estado al presidente de Venezuela. Jimmy José Montesinos quedó libre horas más tarde porque su captura fue declarada ilegal. 39 días antes, el 23 de marzo de 2020, este militar venezolano ya había sido capturado por tráfico y fabricación de armas en Ciénaga Magdalena. El mismo día y en el mismo sector que la Policía de Carreteras incautó un vehículo que se movilizaba desde Barranquilla con destino a Riohacha y que transportaba material de guerra que después se supo iba con destino a militares venezolanos desertores que pretendían atacar al gobierno de Nicolás Maduro desde La Guajira. El 25 de marzo del año pasado, la SIJIN allanó esta vivienda en Riohacha gracias a las coordenadas entregadas por el entonces ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa. Riohacha, carrera 19, entre calles 21 y 22. En la diligencia judicial, la policía encontró uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana, mapas de Venezuela y listados de militares desertores, entre los que se encontraba el nombre de Jimmy José Montesinos. La historia de este militar desertor continuó el 18 de junio, fecha en que, según la DIJÍN, se convirtió en informante de la Fiscalía, como consta en estos documentos en los que el exmilitar entregó detalles de su presencia en Colombia y el sitio donde vivía junto a otros militares desertores. El 2 era el que estaba cerca del centro comercial. El 1 estaba a 2 cuadras de la casa de Riohacha, donde queda la estación de policía. Ahí al ladito de la estación de policía. El pasado 31 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela aseguró que el teniente Jimmy José Montesinos fue asesinado por un narcotraficante. Hay un homicidio también, al menos uno que se sepa. El del primer teniente Montesinos asesinado por el narcotraficante Doble Rueda. Pero después de estas declaraciones, Noticias 1 habló con el teniente Jimmy Montesinos, quien confirmó ser informante de la Fiscalía. Colombia cumple hoy su primer año en la pandemia, en el puesto 11 en contagios y en el 12 de muertes totales y en el 28 de muertes por millón de habitantes. Colombia es modelo en las cuentas del COVID con la metodología de la OMS, que hoy llega a 60.412. Camilo Galán. Mónica, hoy vale la pena recordar que hace un año fue cuando el presidente dijo que por nada cerraría el país y la alcaldesa de Bogotá ordenó un simulacro que terminó liderando el confinamiento. Hace un año, Colombia reportaba el primer caso positivo por COVID, una joven de 19 años procedente de Milán, Italia. Para aquel día, Bogotá ya contaba con un protocolo para el control de la pandemia. Mientras Wuhan, epicentro del virus, ya estaba confinado, Italia y España empezaban sus primeros picos sin confinamiento y la discusión internacional llegó al país. Por el bien de todos debemos aislarnos. En principio, el presidente Iván Duque creía que el distanciamiento y el lavado de manos eran suficientes para contener el virus y evitar que la economía del país se viera afectada. Esto tiene que llevarnos a que el país obre con esa cautela, pero también con todas las medidas y que no nos dejemos llevar ni por el pánico, ni por noticias falsas, ni mucho menos con la idea de paralizar a nuestra nación. Mientras la discusión del aislamiento continuaba, el 17 de marzo, un día antes de que España iniciara el confinamiento obligatorio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo el anuncio de un simulacro de aislamiento antes de que el presidente tomara una decisión. Vamos a hacer un simulacro. Bogotá se queda en casa. Todo el mundo se queda en casa. Habrá restricciones a la movilidad desde el viernes 20 hasta el lunes 23. España inició a la par el aislamiento obligatorio y sus medidas y cifras dramáticas convencieron al presidente para declarar un aislamiento preventivo que conectó con el simulacro obligatorio de Bogotá. Hoy, un año después del inicio de la lucha por contener el virus, Bogotá anunció el inicio de diálogos con embajadores de 4 países que producen biológicos para el COVID-19, Rusia, Estados Unidos, China y Reino Unido, con el propósito de contribuir a la producción de vacunas. Podemos, si empezamos desde ya, empezar a servir, a contribuir a ese cuello de botella que tiene hoy el mundo, que ya no es el conocimiento, el cuello de botella ahora es tener la capacidad de producción
para poder vacunar a toda la humanidad en un plazo razonable. Según la alcaldesa, hasta 2001, Colombia tuvo la capacidad de producir cierto tipo de vacunas, de modo que el segundo propósito es el de volver a tener inversión científica y biotecnológica. Volvamos en el transcurso de los años, muy pronto, a recuperar la capacidad de producción de otro tipo de vacunas, de otro tipo de fármacos. Esta semana el presidente Iván Duque anunció que Colombia tiene la intención de retomar la capacidad de producir nuevamente vacunas. Los humanos son los animales que más desperdician comida, lo que indican los indicadores. El Programa Ambiental de las Naciones Unidas expidió esta semana su índice de comida en la basura. En él se sostiene que en promedio cada nigeriano desperdicia 189 kilos de comida, un francés 85 kilos, un colombiano 70, un brasileño 60 y un ruso 33. Esto indican los indicadores. Bogotá espera terminar de aplicar la primera dosis de la vacuna a todo el personal de salud de primera línea el próximo lunes, aplicar la segunda dosis a los ya inoculados y antes de marzo si el gobierno central provee las vacunas a los mayores de 80 años. La próxima semana el personal de salud que se vacunó con las primeras dosis de Pfizer entregadas en Bogotá cumplirá el tiempo de espera para la segunda dosis. Según Alejandro Gómez, secretario de Salud del distrito, todo está listo para que la reciban y su inmunidad será solo cuestión de tiempo. Esperamos terminar la primera línea de salud vacunada con primera dosis de aquí al lunes de la semana entrante. Y estaríamos iniciando vacunación de segunda dosis de Pfizer, primera línea de salud, a partir de la semana entrante. Los adultos mayores de 80 años que van inmediatamente después de ellos también recibirán la dosis de su inmunización si la ciudad las recibe antes de que termine el mes de marzo. Bogotá vacuna en marzo a todas las personas mayores de 80 años. El asunto es ya la cantidad de vacuna que nos llegue. Pero si nos llega la vacuna suficiente para vacunar esas cerca de 170.000 personas mayores, nosotros lo vacunamos durante el mes de marzo, seríamos perfectamente capaces. Aunque Bogotá avanza, aún no se puede establecer la velocidad de vacunación en el país y ciertamente hay un retraso en la implementación del plan. Carlos Eduardo Pérez, jefe de infectología de la Clínica Marley y el Hospital La Samaritana, dice que el avance para lograr la inmunización depende más del suministro. Hay muchos sitios que tienen la capacidad instalada y no tienen las vacunas, pero donde tienen las vacunas hay un proceso de vacunación que estamos aprendiendo, hace parte de una curva de aprendizaje. Pero asegura que todo es un proceso y que a medida que las vacunas lleguen, el porcentaje de inoculados en el país subirá rápidamente, pues este es un proceso que no tiene precedentes en la humanidad. No se había hecho nunca y por eso hay una curva natural del aprendizaje que puede ser para poderlo implementar, pero sin duda que tiene que mejorar, tiene que ser más rápido y tiene que ser más, obviamente masivamente, o si no, no funciona la estrategia. Han pasado 17 días desde que en el país se aplicó la primera vacuna. Hasta el momento han sido vacunadas 270.400 personas con la primera dosis, lejos de la meta del millón que el gobierno tenía planeado para el mes de febrero. Una bicicleta o cualquier vehículo con un valor superior a los 600.000 pesos puede ser asegurado, no solo para recuperarlo en caso de robo o el hospital en caso de accidente. Algunos incluyen hasta los días no trabajados. Poder transportarse con la tranquilidad que da el respaldo de un seguro debería estar en los planes de todos. En el mercado existen pólizas que se adaptan a los medios que escoja para sus recorridos, con distintas coberturas que van desde daños o lesiones ocasionadas a bienes o terceras personas, asistencia y pérdida total por hurto, hasta acciones personales al conductor y renta diaria de hospitalización. En el caso de las bicicletas, el valor mínimo para asegurar es 600.000 pesos y el valor máximo es 30 millones de pesos, con la posibilidad de adquirir una póliza para las tradicionales de pedal de ruta, montaña o urbana, las plegables y las eléctricas, excepto las que por norma legal requieran SOAT o matrícula ante los organismos de tránsito. Si usted o una persona a la que haya prestado la bicicleta mueren o sufre alguna invalidez o desmembración luego de un accidente, el seguro paga una indemnización de hasta 10 millones de pesos. Cuando usted asegura una moto, cuyo precio depende del cilindraje, la póliza en la mayoría de ocasiones cuenta con 3 revisiones preventivas gratis al año y las asesorías de un mecánico experto. La cobertura incluye un seguro de accidente personal al conductor por 20 millones de pesos y gastos de transporte hasta por 30 días en caso de pérdida total de la moto.
En el aseguramiento de vehículos, en caso de daños a terceros o a sus bienes, la cobertura va desde 640 millones de pesos hasta 3.040 millones de pesos. Aquí es importante mencionar que se cuenta con un conductor elegido, servicio de grúa y asistencia jurídica y psicológica. Si usted se choca o vara, se envía a una persona para que se encargue del carro mientras usted continúa con sus actividades. Ya regresamos con la historia de una figura pública que considera que el derecho a golpear a una mujer se le otorga el amor y cree que por su condición no pagará por ello. Este es Noticias 1, la red independiente. Si usted cree en el periodismo independiente, busca fuentes verídicas de información. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo... ¿Qué fue lo que sucedió en este punto de la ciudad? Ahí mi camarógrafo se va a acercar un poco. Vea Noticias 1, ahora en Cable Noticias los fines de semana y festivos, a las 8 de la noche. El locutor que golpeó a una mujer en Barranquilla y a sus amigos les dijo que por esa nimiedad no pagaría cárcel. Admite que es un maltratador, que ha golpeado a otras mujeres. Dice que no quiere serlo, sino que tal vez le hagan brujería para que ataque mujeres. Sara Sepúlveda. Mónica, el incomprendido y según él poseído, fue liquidado de la emisora y del grupo vallenato con el que trabajaba. Él dice que está en contra de la violencia de género, excepto cuando está embrujado. Noticias 1, contra la violencia. La noche del 24 de febrero, el locutor de la emisora Digital Estéreo, Rubén Villa, agredió físicamente a su pareja, Karen Molinares, en un restaurante de comida rápida en Soledad Atlántico. Eran las 10 de la noche cuando el sujeto caminaba por la calle y se encontró con Karen. Villa, sin dirigirles la palabra, agrede al hombre primero y luego le propina un golpe a Karen que la deja en el suelo. Varias personas salen del local a defender a la joven y Villa se va. Luego de que el suceso se hiciera viral en redes, el locutor hizo público unos audios donde decía que no iría a la cárcel, pues la agresión que había cometido era una tontería. Méteme preso, no me van a meter preso. No quieren meter preso verdaderos vándalos, van a meter un man que le pegue a una mujer, este es marica. En los audios también amenazaba a Karen de hacer públicos sus videos íntimos. Yo tengo aquí fotos confidenciales y videos de Karen y no se me va a ponerme a la par de ella. La emisora donde trabajaba como locutor lo despidió y el conjunto vallenato donde cantaba también decidió no contar más con su participación. Rubén Villa, luego de los audios, aclaró públicamente que quien lo llevó por ese camino fue Dios, que es un hombre que supuestamente sufre dependencia emocional y no puede evitarlo. Yo mismo estoy en contra de estas cosas, pero involuntariamente cometí el error. El agresor admitió que no era la primera vez que agredía a Karen y también admitió haber agredido a su ex esposa en repetidas ocasiones. Me da rabia conmigo mismo que no he podido salir de esto, pero que la gente me esté tomando una cosa que no nace de mi corazón, que funciona involuntariamente. Yo pensé incluso que me estaban echando brujería. La comunidad espera que se empiece un proceso legal contra Rubén Villa por estas agresiones y las cometidas en el pasado. Noticias 1, contra la violencia. El incendio de hace 2 semanas en el Parque del Tuparro en Vichada fue uno de los chiquitos en esa zona. Según un estudio de la Universidad Nacional, en el Tuparro y sus parques vecinos hay 5 millones de hectáreas en riesgo de incendio. Un estudio de la Universidad Nacional reveló que los llanos colombo-venezolanos están en alto riesgo de incendio. Alrededor de 5 millones de hectáreas de esta zona, entre las que se incluyen algunas áreas protegidas del Parque Nacional Natural El Tuparro, el Distrito Nacional de Manejo Integrado Sinaruco y el Parque Nacional Sinaruco-Capanaparo en Venezuela. En cerca del 48% del Parque El Tuparro, la probabilidad de ocurrencia de fuego está por encima del 80%. El 57% del Distrito Nacional de Manejo Integrado Sinaruco también tiene una probabilidad muy alta, al igual que casi el 38% del Parque Nacional Sinaruco-Capanaparo. El estudio busca evaluar el riesgo de fuego de los llanos colombo-venezolanos con el fin de generar mapas que determinen dónde es más probable la presencia de estos eventos y dónde se podría afectar el ecosistema. Un ejemplo de estos eventos se presentó en el Parque del Tuparro, donde después de 8 días de incendios se perdieron más de 3.000 hectáreas de vegetación. El cierre de los parques infantiles y sitios de recreación para los niños en la pandemia ya trajo como consecuencia un síndrome en ellos, el de la disminución de la tensión muscular.
El cierre de los centros deportivos, escuelas y parques que limitaron la diversión de los niños ligada a la actividad física ha hecho que estos estén creciendo con una disminución en la tensión muscular llamada hipotonía. Eso quiere decir que sus músculos no están desarrollando la suficiente fuerza al no tener acceso a las actividades que antes se hacían con regularidad. Aunque las consecuencias negativas no han tardado en llegar, estas situaciones se pueden contrarrestar con actividades físicas y recreativas en casa que equilibren y eviten la expansión de cualquier enfermedad infantil. Queremos invitarlos a poner dentro de las rutinas que mantenemos el uso de las escaleras, el uso del parque, por lo menos 20 minutos al día. Pero también una programación en casa que incluya rutinas divertidas que mantengan a los niños en movimiento y alejándolos por momentos de las pantallas digitales y los televisores. La programación dentro de las actividades de actividad física dentro de casa. Actividad física puede ser bailar, puede ser aeróbicos, pueden ser juegos que impliquen el movimiento. Esto ayudará para que nuestros niños continúen con un desarrollo sano. El regreso a los colegios con alternancia también ayuda a disminuir los efectos negativos, pero no resultará suficiente si los padres no promueven la actividad física en casa y en entornos urbanos, asegurando el distanciamiento social. El defensor del pueblo para Urabá, en la región en la que centró sus operaciones la SAUC para repoblar la región, es un defensor de quienes ocuparon las tierras despojadas por ellos y, según sus propias palabras, dispuesto a matar para que se escuchen los reclamos de sus clientes. ¿Qué tal esto? Carlos Camargo Asís fue elegido defensor del pueblo hace apenas 6 meses en medio de una gran polémica porque, según sus críticos, no tenía ninguna experiencia en derechos humanos y, en cambio, era un solo político de regular fama. Camargo fue compañero de universidad del presidente Duque y del fiscal Barbosa. Además, es yerno de la senadora conservadora Nora García Burgos y primo del senador conservador David Barguil, amigo y aliado del condenado expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y del exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez. Su elección como defensor no tuvo rival en la Cámara de Representantes porque contó con el apoyo de la Casa Char, de la Casa Gaviria, es decir, del expresidente y su hijo Simón y de los otros partidos tradicionales. Por eso obtuvo 140 de 154 votos posibles. Para que ustedes se sientan orgullosos de la designación que han hecho. Para acabar de completar los vientos favorables a su elección como defensor, Camargo Asís, cuando fue miembro del Consejo Nacional Electoral, fue quien decidió cerrar la investigación por el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del candidato presidencial uribista en 2014, Óscar Iván Zuluaga, quien suena de nuevo para ser candidato en 2022 por el Centro Democrático. El defensor Camargo acaba de designar como su vocero en la convulsionada región de Urabá a un abogado que ha representado a personas reconocidas judicialmente como despojadoras de tierras de los campesinos. El señor José Rendón, abogado, ha sido representante de empresarios acusados y han sido ya condenados a la devolución de tierras, a restitución de tierras en la región de Urabá, en el Bajo Atrato y en el Urabá antioqueño. Una de las intervenciones del ahora defensor de Urabá, Rendón García, en contra de la restitución de tierras a sus propietarios ancestrales, fue grabada en video hace 4 años, el 12 de mayo de 2016, durante una audiencia pública realizada en el municipio de Bajirá, para dar a conocer una medida cautelar que dictó el juzgado de restitución de tierras de Quibdó a favor del Consejo Comunitario, vocero de los despojados. Estaban presentes las víctimas. Las palabras de Rendón fueron amenazantes. Cuando esto estalle, no saben cómo van a volver a convertir a Colombia en una violencia y por la tierra. El defensor delegado por Carlos Camargo pronunció otras frases retadoras. Y la otra es si el fallo de Guacamaya se opera o no opera, entonces la Corte Suprema no me manda a mí, y si es una medida preventiva ya está decidida, o quién más defiende. Y utilizó símiles que también podrían ser amenazantes. El Corte Celestial tiene también recursos, y yo digo, bueno, yo voy a ver cómo hago para matar a alguno para que llegue allá y interceda ante Dios ante el Corte Celestial. No pueden asistir las víctimas a una defensoría que hoy está en manos de abogados de despojadores de tierra. El defensor de Urabá, José Augusto Rendón, fue abogado de la empresaria Claudia Orgote, a quien, mediante sentencia judicial, se le ordenó devolver predios en Chigorodó a despojados de sus tierras y apoderó a Luz Marina Maya y a Heriberto Romero Cortés en Mutatá, Antioquia, que eran la contraparte de 2 campesinos en un proceso de disputa por tierras que los clientes del defensor Rendón se iban a apropiar. El abogado de los que se oponen a las reclamaciones del pueblo en el cargo de defensor del pueblo.
Perseverance envió sus primeras imágenes y con ellas están también las de su noche, que es diferente a la Tierra, donde la atmósfera filtra muchas imágenes. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.